Bueno, entonces solo está quién. Bueno, ya están entrando los demás. Ya estoy grabando y no sé si pudieron ver lo que teníamos anteriormente de las otras citas para leer, pero era segundo Samuel capítulo 16 del versículo 5. Fíjense que eso les decía cuando les dejé estas lecturas. Uno deja una perícopa, o sea, unos versículos de un capítulo, pero si uno quiere comprender el texto, tiene que leer más, tanto de adelante como de atrás, para poder entender lo que está trabajando aquí, por ejemplo, Samuel y Reyes. ¿Por qué es necesaria esta lectura? Es necesaria esta lectura porque de alguna manera me va a dar la comprensión de luego por qué la figura de David es importante. Pero no podemos sacar una conclusión solo leyendo una parte, eso sacar el texto de contexto. Y fíjense que eso, pues generalmente es lo que pasa con los otros movimientos cristianos, que nosotros no podemos hacerlo así porque parece que estamos estudiando Sagrada Escritura. No han entrado todos, solo hay 4, pero yo voy a empezar la lectura. No sé si alguno de los 4 que está leyó algo antes de conectarse. Giovanni o Américo o Griselda, ¿lograron leer algo? El libro de Samuel. El libro de Samuel, el 2 Samuel 16. No, la parte de la introducción del libro como libro histórico. Ok, bueno. Entonces veamos lo que dejé, que es 2 Samuel 16. Dice, versículo 5. Al llegar el rey David a Bahurim, salió de ahí uno de la familia de Saúl llamado Semei, hijo de Gerá, insultándolo a medida que se acercaba. ¿Quién insulta a quién? Un fulano llamado Semei, que es de la familia de Saúl, está insultando, o sea, Saúl todavía está y está insultando a David, que supone Semei que ha usurpado el trono, ¿verdad? Entonces se acercaba y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos, a pesar de que toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda con el rey. Y lo maldecía diciéndole: vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zerullá, dijo al rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor. Déjame ir allá y le corto la cabeza. ¿Quién era Abisai? Pues era hijo de Zerullá y obviamente un cortesano de David que iba caminando junto con él. Y que dice: ¿cómo voy a permitir yo que te estén maltratando en mi presencia? Le voy a ir a cortar la cabeza a ese perro que ya está muerto. Pero oigan lo que dice David. Pero el rey dijo: no te metas en mis asuntos, hijo de Zerullá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Bueno, hasta ahí les dejé yo. Pero si ustedes les quieren aprender, pues leen un poquito más y entienden por qué Absalón, por qué es este insulto, pero eso fue lo que yo les dejé a leer. ¿Y cuál sería lo que ustedes comprendieron de esa lecturita chiquita, de esos versículos del 5 al 11, al 10? ¿Cuál sería? ¿Qué comprendieron ahí? Primero, en el contexto histórico, es que hay un señalamiento a David por la muerte de la familia de Saúl. Luego,
Y David con una posición, digamos, de rey, reconoce que tiene la bendición de Dios y que no es por medio de los insultos humanos que va a generarse una maldición. Algo así entendí yo. Vamos por ahí, pero acuérdense, pues, allí esa es una de las características por qué David, a pesar de sus múltiples pecados, él le da la primacía a Dios. Pero fíjese, pues, esa es esta parte. Este es capítulo 16, versículo del 5 al 10. Bueno, esa fue la primera parte que les dejé de leer. Luego les dejé otra cita. Y en la otra cita, si mal no recuerdo, era el capítulo 19 del versículo 16. Un poquito para fuera, eran como 3 versículos, hasta el 22, creo yo. Bueno, resulta que Absalón se murió, iba en el caballo y se enredó en un árbol y se murió. Y entonces ya en esta lectura que acabamos de hacer, resulta que este familiar de Saúl, pues viendo la realidad histórica que estaba viviendo David, otra vez una realidad sumamente dolorosa, porque quien le quería quitar el trono era su hijo, ¿verdad? Entonces estaban batallando, pero David respetaba la postura del hijo. Pero el hijo pues va cabalgando, se enreda y muere ahorcado, pues así entre los árboles. Y entonces, pues le dan la noticia, eso está en estos capítulos que siguen, le dan la noticia, él llora, le duele, sufre David, pero luego regresa al trono. Entonces, aquí era lo que quería que leyeran. El rey volvió y bajó al Jordán, mientras los de Judá iban a Gilgal al encuentro del rey para acompañarlo en el paso del Jordán. Mire, otro momento histórico, cómo vuelve él otra vez de toda esa batalla dolorosa. Tristemente, no se alegra por la muerte de su hijo, pero bueno, va a seguir con lo que le toca. Ahora fíjese lo que pasa con Semei. ¿Se recuerdan de Semei hace un ratito? Era el familiar de Saúl. Bueno, entonces que lo maltrató cuando este rey iba destrozado por lo que le estaba pasando en la historia. Y Abraham dijo, y David dijo, no, déjalo, si Dios permite que él me maldiga, pues, ¿quién le puede decir algo? Es la primacía hacia Dios. Lo que Jesús después va a decir, el reino de Dios, ¿verdad? Lo que existe primero. Bueno, pero David regresa a su misión de rey, y Semei, hijo de Gerá, que era benjaminita, o sea, era de la tribu de Benjamín, de Bahurín, se apresuró a bajar al encuentro del rey David, y los de Judá con 1000 de su tribu. Por su lado, Sibá, criado de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 criados. Se regresó toda la gente de Saúl a encontrar al rey David y se pusieron a disposición del rey. Ayudaron a pasar el vado a la familia. Semei, hijo de Gerá, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán y le dijo: no me tome en cuenta, majestad, de mi delito. No recuerde la mala acción de un servidor cuando su majestad salía de Jerusalén. Es decir, Absalón lo había echado del trono, ¿verdad? No me lo guarde. Un servidor reconoce su pecado, pero de toda la casa de José he venido yo hoy, el primero, para bajar al encuentro de su majestad. Abisai, hijo de Zerullá, ¿se acuerdan? El que dijo, a ese perro le quito la cabeza, ¿verdad? Entonces a ese perro muerto le quito la cabeza. Le dice entonces al rey, y vamos a dejar vivo a Semei, que maldijo al ungido del Señor. Semei maldijo al ungido del Señor. Vamos a dejarlo vivo por esto que ha hecho hoy. Pero David habló: no te metas en mis asuntos, ni es la segunda vez. No te metas en mis asuntos, hijo de Zerullá. No me tientes.
siento que hoy vuelvo a ser rey de Israel. Siento que hoy vuelvo a ser rey de Israel. Vamos a matar hoy a un hombre en Israel. Luego le dijo el rey a Semei, no morirás. Y se lo curó. Y entonces después sigue la historia, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Bueno, ya tienen dos, están en capítulos diferentes. Esto está en el capítulo 19 y el anterior estaba en el capítulo 16. Ya tienen dos pericopas que si uno va, lleva el hilo conductor de lo que está pasando, que es una historia. ¿Qué entendieron en esta otra parte de esta otra pericopa? ¿Alguien entendió algo? ¿Aló? ¿No? ¿No captaron nada? Bueno, lo que uno capta es que David retorna y aquel que lo maldijo sale a reconocerlo ahora como rey. Y ¿Ah? cuando tenían la posibilidad, cuando Abisai quería o le recuerda que lo tiene que matar, David le dice que no, pues él está iniciando su reinado y no lo va a hacer sobre la sangre y le dice que no morirá. Ok. A ver, Giovanni, entonces, con lo que leímos la primera y leímos ahorita, las dos lecturas que hemos tenido, ¿qué concluye usted? ¿Qué concluye usted con esas dos lecturas? Así, en dos palabras, ¿qué concluye? Que David se rige por la voluntad de Dios y que no era ni la venganza ni la muerte propiamente dicha la que él buscaba, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Fíjese pues. Entonces ahora les dejé otro capítulo más, que era Primera de Reyes, ¿verdad? Capítulo 2. Y en ese capítulo 2 de Primera de Reyes, ustedes leen Testamento de David, ¿sí? En su Biblia. Estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces leen Testamento de David. Y nos vamos del capítulo 2, porque no nos da tiempo leer todo, deberíamos, ese era el trabajo, que ustedes lo leyeran todo, pero entonces nos vamos hasta el versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Entonces, pero vamos a ir un poquito antes en el versículo, pues es testamento de David. Bueno, ese es el contexto literario. Es un género literario, testamento. Y en este testamento, pues él está dando consejos, le está dando lineamientos a Salomón, David, ¿verdad? A Salomón. Haz lo que te dice tu prudencia. No dejes que tus canas se vayan pues mal al otro mundo, que se vayan en paz. Perdona la vida de los hijos de Barisai, de Galadita. Cuéntalos entre tus comensales, porque también ellos me atendieron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Y aquí viene en el versículo 8. Tienes también a Semei, hijo de Gerá, benjaminita, de Bahurín. Me maldijo cruelmente cuando me dirigía a Mahanaim. Después bajó al Jordán a recibirme y yo le juré por el Señor que no lo mataría a espada. Pero ahora no lo dejes impune. Eres inteligente y sabes lo que has de hacer con él para que sus canas vayan al otro mundo manchadas de sangre. ¿Qué pasó, Giovanni? Pues que es hombre y es vengativo. No va a romper su promesa, pero el hijo lo va a hacer. Y eso en el momento de la muerte, ¿se da cuenta? Y se fija cómo uno tiene que leer la Sagrada Escritura. No puede sacar el texto de contexto. Y decir, es que como él, miren en este capítulo, él lo maldijeron y todo, y puso al Señor en primer lugar y lo perdonó y todo. Y bueno, y no dijo, pues Dios es el que tiene la primera palabra. Si él me manda a maldecir, me maldice. Bueno, yo lo acepto, voluntad de Dios. El segundo, pues sí, nunca se le olvidó. ¿Qué le parece a usted? Nunca. Es fantástica la Sagrada Escritura, ¿o no?
Lo que se han perdido por no leerla, ¿se dan cuenta? Yo me divierto mucho en la Sagrada Escritura cuando la leo. Bueno. Entonces, dudas, preguntas, porque fíjense, Jesús, hijo de David. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Y el rey ideal, así lo presentan a David como el rey ideal y muere dándole el consejo al hijo. Yo lo tuve que perder porque no tenía opción, pero tú no lo dejes. Tú eres inteligente y cree en la vida futura, ¿verdad? Pero tiene que irse a la vida futura. Lo que hizo no se quedó impune. Ok. Entonces, fíjense que así como nosotros leemos esto, se trata de Sagrada Escritura, contexto cultural, contexto religioso, contexto literario, para dar una, no opinión, ni siquiera una conclusión, sino para poder decir que estoy interpretando bien el texto. Por eso se dice, se leen las notas de pie de página. Si ustedes ponen atención, en esas lecturas al margen están las citas que yo les di, que son las concordancias, para que usted le llama la atención algo y usted le siga la línea. Entonces, no es que usted va a agarrar la escritura y va a leer página tras página, sino que hemos puesto el ejemplo, van a misa y la primera lectura, ¿ok? La escuchan en la misa o ya van preparados habiéndola leído, pero al leerlo, pues ustedes leen, ven las notas de pie de página, ven las coordenadas, las concordancias, hacia dónde va. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios habla y hay que entenderle. Si yo quiero entenderle, pues debo de hacer esto. Entonces, no es cuando, por ejemplo, se pregunta, bueno, primero hay que saber la pregunta, contexto histórico, ¿qué significa? Hay que entrar a la historia del momento. Otra vez vemos algo similar con Abraham, ¿verdad? Que un momento dramático, doloroso, en el que David, pues, ese momento no lo está viviendo porque él tenga culpa, no lo está viviendo, simplemente fue ungido rey por Yahvé, Saúl había fallado, hay acontecimientos históricos que hacen que Saúl ya no siga siendo rey y que David lo sea aún antes de que muera Saúl, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están los partidos de cada uno y unos están a favor, otros no, pero el problema es que Absalón era muy amigo de Jonatán, hijo de Saúl. Y entonces es una amistad pues muy profunda y él pues se vuelca contra su padre y entonces va a pelear por el trono. Y entonces ese es otro tema que uno ve, los juicios apresurados. Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que las parábolas siempre quedan abiertas. Nunca Jesús da una conclusión. Solo, por ejemplo, la del domingo, que era la parábola del buen sembrador, pues él explica, pero él explica realmente qué, que explica cómo es la acción de Dios, cómo es la palabra de Dios cuando entra en la historia, pues da frutos, ¿verdad? Pero ahí viene donde la correspondencia de esos frutos tiene que ver con nuestra disponibilidad, ¿verdad? Los terrenos, según explica Jesús, pues cómo son, pero tampoco solo va a decir los frutos que da cada terreno. Y ahí hay que entender que la parábola, cuando ya es explicada, en este caso, ya no es parábola, deja de ser parábola y se vuelve alegoría. Eso hay que entenderlo, para entender que Jesús allí dijo una parábola, pero cuando le pidieron la explicación, esa explicación es alegoría. Se llama alegoría, así se llama el género literario. Pero la mayoría de las parábolas quedan abiertas. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el hijo pródigo. Bueno, ustedes ya saben todo lo que pasó con el hijo de este pródigo, significa despilfarrador, pues despilfarró todo, el amor del padre, la riqueza del padre, la herencia, todo, lo hizo pedazos. Pero el otro era el hijo que estaba ahí en la casa, se supone que quería al padre y le obedecía,
Pero resulta que cuando para el padre ese era el momento más importante de toda la historia, y es que no lo dice el texto, pero si uno conoce, mata el becerro más grande, pone el anillo, se da cuenta por todos esos detalles que es el momento más grandioso de felicidad del padre. Y el hijo no se alegra por la felicidad del padre, sino que al contrario se enoja. Y le dice, tú, pues, a este le das todo, yo que he estado contigo, que no me... Y el padre le dice, todo lo mío es tuyo. Pero al final, lo importante es, bueno, ¿entró este muchacho a la fiesta o no entró? Pues no se sabe. Ahí se quedó la parábola. Porque es la parte de la historia nuestra, ¿verdad? Nosotros podemos pasar por episodios de negación, de rebeldía, de conversión, otra vez de rebelión, otra vez de conversión, y al final, pues es el punto, ¿verdad? Que es al final, en el último momento, en el último instante, cuál va a ser nuestra postura. Pues las parábolas así quedan siempre abiertas. Y la historia así va, abierta, abierta, queda abierta a algunas cosas, de ahí vemos a Salomón y se va a desarrollar. No sabemos si Salomón lo hizo o no lo hizo. Bueno, tendríamos que ir leyendo, ¿verdad? Porque a Salomón no lo presenta como el rey sabio antes de que se corrompiera con tanta mujer pagana con la que pues se relacionó. Y entonces, pues la historia sigue, continúa. Y ahí es el tema de la misericordia y la paciencia de Dios y de los juicios humanos que nosotros no debemos hacerlos tan precipitadamente. Entonces, fíjense que de esas lecturas sale ya una gran revelación que luego se predica, pero se predica si la entiendo, obviamente, porque no voy a predicar lo que a mí se me ocurre o lo que yo pienso, sino que lo que se va revelando y que después la iglesia como maestra, como madre y maestra, pues va como dosificando cada domingo o en cada Eucaristía. Bueno, ese es el trabajo que tenían la semana pasada. Eso es lo que tienen que hacer y se dan cuenta que no tienen que escribir muchísimo. Prácticamente yo les di la respuesta de ese trabajo. Así que solo necesitan hacer la media página o el párrafo que tengan que hacer de los dos textos. Y hoy les dejé, sin mal no recuerdo, porque no recuerdo ahorita, creo que les dejé primera o segunda de Reyes, capítulo 17 y 23, porque da creo que lo tengo aquí en esta, espérenme un momentito. Para que ustedes vean el contexto teológico que va en todo esto. Se me perdió la flechita, no logro encontrarla. Se me perdió, no la encuentro. Ah, ya la encontré por aquí, anda, pero perdida, no quiere. No baja el texto. Está por arriba, no sé por qué no la puedo tener. Quiero decirles, aquí está, ahí está. Ay. Ok. Entonces, fíjense que aquí tenemos la finalidad teológica del libro de los reyes. La tesis que se va a proponer es que el destino político del reino completo, reino del norte y del reino del sur, que se había dividido, pero que originalmente con David era un solo reino, pues esta tesis que propone la tradición deuteronomista. Entonces, fíjense, primera y segundo Samuel, tradición deuteronomista. ¿Por qué? Pues porque es una historia que se va reinterpretando de acuerdo a los acontecimientos que se van desarrollando en la historia. Ese es el contexto histórico. Entonces, ahí va el hilo conductor y la continuidad del mismo mensaje. Entonces, la tesis que va a proponer esta tradición es que el destino de Israel, si Dios le había hecho una alianza en el Sinaí, si esa alianza se ha renovado y renovado con cada personaje, lo vimos con Josué en la entrada a la tierra, bueno, todo eso, pues ese destino político del reino estaba íntimamente vinculado a la fidelidad responsable
de parte nuestra, asumida con Yahvé. Es decir, en el Sinaí, Dios hizo una propuesta y la gente que estaba ahí en el Sinaí con Moisés la aceptó. Pero luego siguieron caminando 40 años. Entonces, cuando iban a entrar a la tierra prometida con Josué, ya eran otras generaciones. Entonces se renova la alianza para estas nuevas generaciones. Y así vamos a ir viendo con los profetas, cada uno de ellos va renovando la alianza, porque ese es el tema central de toda la Biblia, la alianza. Por eso es Antiguo Testamento, o sea, antigua alianza y nueva alianza. Por eso es nuestra Eucaristía, la celebración de la nueva alianza. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir buscando es el tema de la alianza que se va renovando y en los libros históricos pues se van desarrollando pequeñas historias, pequeñas narraciones, no son muy grandes, pero van contando la historia de Israel y de estos personajes 100% humanos, con grandes fallas, con grandes errores, pero con una sola cosa, que es la que logra, pues, como salvar la situación. El reconocimiento de la falla, del error, del pecado, de la ruptura de la amistad con Dios. Vamos a ver a David después de su adulterio, pues ni siquiera es consciente, porque como era el rey y solo le gustó una mujer que estaba ahí, bueno, pues él dijo, pues está bien, que se venga para acá. Y entonces con estrategias muy astutas manda al marido a la primera fila para que muera en guerra y entonces se queda con la mujer. Está tranquilo y feliz, pero llegó Natán y le hace la evidencia de lo que ha hecho, con una pequeña parábola también. Entonces él se da cuenta y ahí está la conciencia del pecado, de la ruptura con Dios, que duele, que le duele a David y que llora y que ahí tenemos el tema de la ceniza. Y después nosotros tenemos el miércoles de ceniza, una pequeña crucecita por ahí. No, David se llena de ceniza, rompe su traje, entra en su habitación y entra en un dolor grande. O sea, uno puede pecar grandemente, pero luego confiar en la misericordia de Dios, no cínicamente, sino con mucho dolor de perder y con mucha vergüenza de perder esa relación y no justificarla, ¿verdad? Porque ese es el tema que hoy tenemos, todo se justifica porque todo es relativo. Entonces yo creo en Dios, pero bueno, es que aquí, esto, aquí, eso era en aquel tiempo, eso no sé qué, y eso no sé cuánto, y entonces lo voy haciendo a un ladito. Entonces aquí la tradición deuteronomista siempre va a ir haciendo la reflexión de acuerdo a la alianza. Y entonces dice que el reino estaba destinado a responder el pueblo, como no eran los mismos del Sinaí, pero se ha ido renovando paulatinamente en la historia, así lo vimos desde Noé, se fue renovando con Abraham, se fue renovando con cada uno de los hijos, se fueron haciendo en los lugares que después eran lugares de culto, Gilgal, Betel, Siquem, fueron lugares que después ahí se había restablecido, se había desarrollado, se había renovado la alianza. Entonces, la conclusión a la que llega la tradición deuteronomista es que la destrucción de los dos reinos, porque al final los dos reinos quedan destruidos, primero el del norte en el año 720 más o menos, el norte queda totalmente destruido porque ha sido invadido por tantos imperios que ha perdido su identidad. Es el problema que tienen los judíos en el tiempo de Jesús, la samaritana, ¿verdad? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí que soy una samaritana? Ellos quedaron destruidos por toda la influencia de tantas culturas que llegaron a vivir a esa parte. ¿Pero por qué? Porque hicieron alianza con esos reyes. Entonces, la destrucción de los reinos debe leerse en clave religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la alianza que se hizo en el Sinaí debe entenderse desde una perspectiva religiosa, o sea, desde una perspectiva de fe. Es decir,
Dios me propone a mí que yo sea de Él. Él será para mí un Dios, yo seré para Él su pueblo. Ya con Jesús ya no soy un pueblo, soy su hijo por, por, por adopción. Jesús es el primogénito, es un hijo engendrado, no creado, y nosotros somos hijos por adopción. Entonces, porque Jesús ha asumido todas nuestras faltas y todos nuestros pecados y los ha reciclado, por decir así. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Y por supuesto que debe ser una celebración y no podemos salir exactamente como llegamos porque celebramos esa alianza del Sinaí que luego Jesús la actualiza en la cruz y nosotros la vamos constantemente renovando. Entonces, el desastre que va a decir el deuteronomista es atribuido a la infidelidad a la alianza. Ahora, nosotros hemos aprendido en la catequesis los 10 mandamientos y ya desde que la palabra dice 10 mandamientos, pues ya son mandatos y entonces ya nosotros así como muy libres lo resistimos porque decimos, no, es que Dios me limita mi libertad, bueno, pues no son 10 mandamientos, eso lo vimos. Vimos cómo 10 palabras se convierten en el proceso, sobre todo en el desarrollo de la historia, se van a convertir en leyes cuando vimos el Levítico. Y entonces van a ser leyes como una especie de constitución para que las personas puedan vivir en paz. ¿Qué fue lo que pasó? Que se volvió en una institución y la gente pues las cumplía sin entender realmente lo que significaba. Entonces, si hacía esto, era aquello, y a Jesús va a poner eso en su lugar cuando dice, no, han cambiado las leyes, o sea, lo que dio, las palabras del Padre que había puesto 10 palabras que son 10 palabras de amor, porque simplemente Jesús las va a sintetizar en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y ese es el decálogo. Pero como dejan de ser nómadas, se vuelven sedentarios, agrícolas, entonces hay una serie de, de, de problemas de la civilización que tienen que ir lidiando con los otros imperios y todo eso, pero lo que pierden de vista, tanto ellos como nosotros, es la alianza de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, en el caso de David, pues él falla humanamente de mil formas, pero siempre, siempre va a reconocer que no va a justificar estas rupturas de amistad con Dios y tiene ese proceso de conversión, que es lo que la iglesia nos propone en la cuaresma y en el adviento. Conviértanse, cambien. Pero eso no es de pose, sino que es una metanoia, o sea, de mentalidad, porque yo les aseguro que a David no le quedaron ganas otra vez de hacer un adulterio, ¿verdad? Porque entendió lo que estaba haciendo y cómo lo hizo, a pesar de que los reyes podían en esa cultura y en esa época y en esas circunstancias, podían tener muchas concubinas. De hecho, Salomón dice, muere como con no sé cuántas cantidades que ahí dice al final, y eso no era malo. Pero el problema son las alianzas, con quienes las hizo Salomón. Entonces, nos quedan unos minutitos, no sé si captaron lo que tienen que hacer, esto ya se los hice, solo tienen que volverlo a releer o si ya no lo leen, por lo menos trabajar el párrafo, la media página para tener la nota final. Y hoy les dejé ese capítulo que pensé que lo tenía aquí escrito, pero me parece, no, no lo tengo, pero creo que es primera de Reyes, segunda de Reyes 17 y 23. No es que uno tenga que leer todo el capítulo, pero el 17 sí, porque es el juicio que hace, el escritor deuteronomista al norte y el 23 es el juicio que hace al sur.
Entonces, son los juicios que se van desarrollando a causa de la infidelidad de los reyes. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas o algo por ahí, porque ya se va a terminar. ¿No? No, Nadie tiene licenciada, dudas. muchas gracias. Solo la duda era, hoy hicimos con usted de la mano Ujú, este ejercicio de la genealogía de Abraham. ujú. Nos queda entonces ya como la tarea para entregar el 31 es la de Samuel y la de David. Sí, pero esas no son genealogías. O sea, lo que yo quise que ustedes vieran en la genealogía de Abraham no es tanto no quedarse en la genealogía, sino que fijarse bien que quién era Abraham, pues, aunque no haya una biografía y antecedentes, no hay, pero hay una genealogía. Y esa genealogía enraiza a Abraham en la cultura cananea, o sea, pagana, con un padre que es Teraj y que muere un hijo y que ante esa circunstancia dolorosa sale de Ur de Caldea y se va a Haram y ahí se establece, ahí establecen las tribus hasta que muere y después de la muerte del padre de Abraham es cuando Dios irrumpe, Yahvé irrumpe en la historia de Abraham. Ya no es un niño, ya es un hombre mayor, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se vayan formando, uno, la idea del género literario, que no es para que yo o lo lea a la carrera o porque no lo entienda, sino que es para que entiendan las conexiones. Ese género literario va a aparecer en muchos lugares en la escritura y ya ustedes saben la función. Entonces, Abraham es un personaje histórico con una familia que está viviendo situaciones dramáticas cuando Dios irrumpe en su vida. Eso es lo que... Y le cree, le responde. Y entonces el que sale de Haram va a ser en el momento histórico que Yahvé irrumpe en la historia, Abraham no estaba en Ur de Caldea, estaba en Haram. Eso es lo que ustedes tienen que entender, porque así dice el texto. Y entonces salió de Ur de Caldea, sí, pero se estableció en Haram. Esos son los pasos que ustedes tienen que ver. Y que en Haram, cuando muere el padre, tiene ese encuentro con Yahvé y luego él sale de Haram y empieza su recorrido de nómada a través de esas tierras. Esa era la función que ustedes... Y el otro era el personaje de David ante un momento de dolor nuevamente, cómo las personas pueden juzgarlo, maldecirlo, criticarlo, la postura que él toma y luego, pues, más adelante él está ya bien, recobrando su realeza. Entonces, el otro quiere ser oportunista, no importa, porque ahí está también la postura del otro, ¿verdad? En su momento que estaba mal, pues, al árbol caído, pues, lo estaba haciendo leña. Pero ahora que está bien, pues, ya llega ya a adularlo. En los dos momentos, a David actúa bastante bien, pero ya cuando se está muriendo, pues deja a Salomón la tarea de vengarlo, ¿verdad? Ahora, si Salomón lo hace o no, pues ahí queda abierto o hay que leer para entenderlo. Entonces, eso es más o menos lo que hay que escribir, lo que hay que entender en toda la escritura. Eso era lo que se trata. Y lo ahorita, el juicio, léanlo ahí, véanlo en el portal. La cita que di son solo 2 citas, que las lean y que vean el comentario deuteronomista.